Castañeda. Sí, Wilfrido nos va a hablar de 30 años de historia de la radiología intervencionista vista desde los Estados Unidos. Un breve resumen de su trayectoria. Empieza en el año 73 en Minnesota como fellow. Posteriormente desarrolla allí su actividad desde el año 78 al 93. Luego pasa a la Universidad de Nueva Orleans y posteriormente a la de San Antonio. Actualmente es profesor emérito de las universidades de Minnesota y de San Antonio. En España tiene una carrera paralela de larga evolución, muy en contacto con la Sarvey, incluso antes, con la radiología, antes de que se formase la Sarvey. Es un hombre que ha sido pionero y promotor de la formación de radiólogos, tanto en España como en Iberoamérica. Vinculado a la radiología, por ejemplo, yo le conocí en el año 85 en Donosti con motivo de la inauguración de la angiografía digital en el Hospital de Guipúzcoa. Y posteriormente recordar que en el primer congreso de la Sarvey ya se le dio un homenaje en el año 89. O sea, es un hombre que, viniendo de fuera, ha trabajado con nosotros desde siempre. Tiene dos premios a destacar, en mi opinión. Me puedo dejar muchos, pero yo creo que tiene en el año 80 en la RSNA un premio por sus trabajos sobre la angioplastia y luego en el año 83 medalla de oro en la Röntgen Society, que creo que son dos premios muy importantes. Poco más. Tiene la palabra cuando quiera. Gracias. Muchas gracias. Pues es un placer estar de vuelta aquí con ustedes. Estuve en el primer congreso en Toledo y este es el 15º y va a ser mi último congreso como presentando algo. Ya llegó el momento de que ustedes, los jóvenes que estén aquí o las jóvenes, tomen la batuta y empiecen a producir y a desarrollar el futuro de esta especialidad en España y en el mundo, por supuesto. Yo he tenido la suerte de que entré al principio, tengo 42 años en el negocio, y cuando empecé yo esto, hacíamos angiografía. Eso era lo que había. De vez en cuando alguna nefrostomía, pero no había más de eso. Y me tocó el arranque con la angioplastía, los procedimientos renales, los biliares, etc. Y ha sido una jornada fabulosa, la cual doy gracias a Dios que me tocó vivirla y disfrutarla, porque mira que la he disfrutado. En esta jornada, obviamente hay muchas gentes que han contribuido y algunas de ellas las mencionaremos en la plática. Vamos a empezar porque andamos un poco atrasados. El doctor Felson, como ya lo mencionó Miguel, tuvo la perspicacia de identificar que éramos algo diferente. Desgraciadamente, la radiología organizada en Estados Unidos y en el mundo en general no reconociéramos que éramos un tipo de animal diferente y nunca quisieron dejarnos ir de sus garras. Y se luchó desde el principio porque nos dieran tiempo para ver pacientes, tiempo para tener una clínica. Jamás se nos concedió. En la actualidad, recientemente ya empezó, hace un par de años empezó la residencia en intervención, ya con reconocimiento profesional de las sociedades médicas americanas. Va a ser una especialidad con doble certificación en radiología, desgraciadamente, y en intervención, con doble certificación. Y desgraciadamente digo porque no se dedica suficiente tiempo a la parte clínica, porque querían que tuviera radiología. Como era la que nos estaba haciendo el sponsor, que nos estaba ayudando y apoyando, pues tuvo que aceptarse lo que en ese momento se ofrecía. Y esto ya tiene pues 25 años más o menos de lucha en tratando de conseguir algo. Así que ustedes van avanzados y espero que tengan éxito en septiembre y en el futuro. Pero no es fácil. A mediados de los 80, Manolo y nos echamos unas broncas fuertes, con mentadas de madre y todo, en las cuales él decía que era hora de dejar la caja, el negatoscopio, y salirse, romper la caja e irte a ver pacientes. Y tenía razón, nada más que obviamente nunca se hizo caso. Obviamente hay que rendir tributo a la gente que nos precedió y gracias a los cuales hemos avanzado. Este señor, ustedes ya lo saben, todos usan su técnica, Seldinger. Él inventó la técnica, la aguja para entrar y una guía que era una guía burda, la que él utilizó, pero él describió la técnica. El doctor Amplatz es mi mentor, es un austriaco,
de origen, él inventó ¿qué? Las guías. Él inventó las primeras guías que se diseñaron para uso a través de la aguja de Seldinger. Después esa guía la produjo la compañía Cook, con la cual hizo millones, obviamente. Ahí se inició la compañía Cook con esa guía de Amplats. ¿Qué otras cosas ha hecho? Bueno, inventó uno de los primeros inyectores automáticos de material de contraste, uno de los primeros catéteres de coronariografía. En el terreno de endurología, los dilatadores para los cálculos urinarios. En fin, lo que él ha hecho es una cosa enorme, su producción. Y dato curioso, ya retirado a los 72, 73 años, sacó $100,000 de su pensión y con eso empezó una compañía que se llamaba AGA, que es un parche para cerrar los defectos interauriculares, y ahora es el Amplatter. Esa compañía se vendió en $1 billón y él la regaló toda la regaló a su yerno, que era el que hacía los negocios, y al ingeniero, que era el que hacía la manufactura. Y cuando hizo esto, empezaron estos dos a pelearse como gallinas de rancho. Y acabaron que la compañía acabó en las manos de un juez que fue el que la manejó. Y Kurt no podía ni entrar a la compañía a trabajar y se quejaba. Y decía, bueno, pues ¿de quién es culpa? De usted por pendejo, por regalar la compañía. No tenía necesidad de regalarla. Pero bueno, el viejo es lo que es. Y el dinero para él nunca fue algo que era importante. Ahora, a los 89 años, empezó otra compañía. Esto es para hacer un parche para los defectos interventriculares. Ahora ya tiene aproximadamente 94 años, tiene un problemas respiratorios serios, tiene EPOC, tiene una traqueostomía, pero sigue trabajando todos los días en esta nueva compañía. Así quisiera yo llegar a esa edad, con la cabeza entera, aunque físicamente esté uno ya un poco más jodido. Charlie, ¿cuál es la labor de Charlie? Bueno, él inesperadamente practicó la primera angioplastía. Estaba así, le pidieron que hiciera una angiografía, pasó la guía, pasó el catéter, hizo la angiografía y se dio cuenta de que había pasado a través de una obstrucción completa de un ilíaca. Ya, eureka, momento de esos así fabuloso. Se le ocurre, pues si a unos dilatadores puedo hacer esto a propósito, en lugar de que sea en forma inesperada. Y así desarrolló sus dilatadores de teflón, que fueron los primeros que utilizaron para hacer angioplastías. Estas son unas fotos que publicaron en la revista Life de Estados Unidos, en la cual se le ve la cara de loco, pues porque Charlie estaba medio lojón. Era un tipazo, me acuerdo de pláticas de él que con sonido de pacientes a los que le hacías procedimientos con poca anestesia, con mucha anestesia, y los gritos de los pacientes, para ilustrar. Él era así muy demostrativo en sus cosas. Pero Charlie era una persona, esto a la izquierda es el dilatador de Amplats, la imagen esta es de el primer paciente al que se le va a hacer una angioplastía, la imagen después y el seguimiento, a un año más o menos. O sea, era un buen resultado, pero ¿cuál era el problema? Pues esto, era un sistema, esto es como un 10 más o menos, esto es un 8 y bajaba hasta un 6. O sea, no era fácil meter esto, se puede hacer obviamente, porque hemos metido cosas más grandes en la arteria, pero no era algo que era aceptable para la mayor parte, y sobre todo para los cirujanos eso no era aceptable. Obviamente, cuando empezó él a hacerlo, a veces lo hacía sin permiso, entonces le empezaron a poner en las solicitudes angiografía solo, no intervenir, pero lo que se obtenía pues era obvio que era un buen resultado. Cuando el procedimiento no se mueve, no progresa en Estados Unidos por la oposición de los cirujanos, este señor que está aquí es el doctor Zeitler, un alemán. Ese fue el que propagó y mantuvo la vida de la angioplastía con la técnica de Dotter. Y uno de sus discípulos, obviamente, ustedes lo conocen, es Grunzig, desarrolla el balón de angioplastía, con lo cual la técnica explota, se disemina por todos lados, más rápidamente en algunos sitios, como en España, que en Estados Unidos. Muere muy joven por andar piloteando un avión, porque cuando uno tiene dinero hace tonterías. El Dotter a la izquierda, Grunzig a la derecha, ellos pensaban que lo que el balón hacía o lo que el dilatador hacía era
comprimir la placa y redistribuirla a lo largo del lumen de la arteria. Lo cual, si ustedes han tenido una placa en sus manos, saben que eso no es posible, que son como rocas muchas veces. La única que es más o menos blanda es la de acá arriba de la carótida, más o menos. Entonces, esto es pero ahí se creyó por muchos años que así era, hasta que este estudio que se hizo en la Universidad de Minnesota se demostró en cadáveres, en arterias de cadáveres, en ilíacas, que lo que el balón hacía no era redistribuir ni comprimir, sino que lo que hacía era rompía la placa y al romper la placa empezabas a empujar la media y al empujar la media la separabas de la íntima. Entonces te quedaba la placa flotando y esto que ven aquí es el defecto, es las cosas lineares que ven son la placa aterosclerótica que está flotando como se ve aquí y aquí está un espécimen que básicamente esto es equivalente a esto. Entonces básicamente lo que ustedes están provocando son fracturas de la íntima con disecciones y separaciones de la media y con destrucción de miocitos. Todo eso es lo que ocurre en la angioplastía. ¿Quiénes son los pioneros? Ya hablamos de la gente de fuera, pero en España también obviamente hubo pioneros. Uno de ellos es Manolito y el otro, obviamente, su maestro, el José María. José María primero, Manolo después. Manolo trae primero el balón a España. La angioplastía es primero Manolo el que empieza a hacerla popular, a propagarla, a enseñar, a luchar, a pelear, porque la forma de Manolo es pelear. Pero gracias a sus peleas se ha hecho mucho en España. Y yo creo que muchas de las técnicas avanzaron mucho más rápido aquí que en Estados Unidos. La limitación allá es el sistema regulatorio. La aprobación de cualquier dispositivo se lleva años y millones de dólares, lo cual es un proceso difícil. En el TIPS, los pioneros son Joseph Rush y Colapinto. Colapinto, el de la aguja famosa. En oncológica, tienen a Sidney Wallace, a Vincent Schwang y a los japoneses. Uno de ellos es el profesor Uchida, muy amigo de Manolo, por cierto. Esta era una cena en que estábamos en Minnesota, pero todo esto que hemos hecho, estas reuniones que hacemos aquí, no se podrían haber hecho sin la ayuda de la industria. Entre las gentes que nos ayudaron mucho al desarrollo de la intervención está Bill Cook, está John Avely, que es el de Boston Scientific, aquí en España Javier Ramírez de Philips y Clua, que está por aquí atrás, Enrique. Son gentes que apoyaron con dinero al desarrollo, a la enseñanza a todos nosotros en estos congresos que no son baratos y que alguien tiene que pagar. Entonces, la industria tuvo una participación importante. ¿Que les interesaba? Sí, claro, les interesaba. Pero era importante para el paciente el que se hiciera esto y alguien tenía que pagar por ello. El desarrollo del stent, se habla mucho de Palmas, y sí es cierto. El primer stent comercial fue el de Palmas. Pero ¿quién describieron los primeros stents? Dotter y Krag. Krag era un estudiante de la Universidad de Minnesota que rotó un año dentro de la Escuela de Medicina. Su cuarto año lo pasó en el laboratorio de investigación haciendo proyectos y un proyecto fue un stent. Y se publicaron los dos papeles simultáneamente, el de Dotter y el de Krag, en la misma revista del mismo año, el mismo mes, la misma publicación. Ellos son los pioneros en ese sentido. Obviamente Palmas describe, y es el primero que se aprueba para su uso comercial, y es uno de los que más se han utilizado. Wallstent, un sueco, describe el Wallstent famoso, y también la patente es muy antigua, también es del 82, es antes inclusive que las patentes de Dotter y de Krag. Jan Turco, que describe el que conocemos, que es un expandible, pero no es obviamente para uso vascular en arterias finas. Tenía muy buena aplicación en venas, en tráqueas, en otras cosas. Y Strecker, que es otro stent por un europeo. Estos son los dos pioneros que inician el desarrollo. En el stent intravascular ya tienen a Wallstent, a Palmas. Aquí está un Palmas más joven que les enseñó Miguel. Y Jan Turco, que yo lo conocí así ya, un señor ya de prestancia. La endoprótesis es un desarrollo combinado de un argentino, de Juan Carlos Parodi, y de Julio Palmas, otro argentino. Estos argentinos están por todos lados, no se puede evitar encontrarse uno en algún sitio. Y después, esto es para la aorta.
En el caso del periférico, Craig y Michael Dake describen la endoprótesis para uso en la ilíaca, en la femoral, obviamente en cualquier otro vaso periférico. Esta placa la enseño aquí por una razón. Esta sociedad era un club en el cual había 75 miembros. Entonces, la forma de que te aceptaran era, mandabas la solicitud, los miembros revisaban tu currículum y si te consideraban que valías la pena, te aceptaban. Me rechazaron. Entonces yo dije, se van a la mierda, yo no vuelvo a solicitar entrar a esta sociedad, coño. Pero me convenció uno de ellos, que está por aquí, este señor que está por aquí. Se me pasó. Uno de ellos me dijo, oye, no seas, aplica otra vez. Pues bueno, y ya la segunda vez ya se compadecieron de mí y me aceptaron. Pasemos a otro intervencionismo, el biliar. Aquí también hay gente que, uno de ellos es un radiólogo, Burgeni, que hacía digestivo, radiología digestiva. Él fue el primero que empezó a hacer procedimientos ya en una forma coordinada para extracción de cálculos biliares. Ese es Burgeni, el manguito aquel famoso. ¿Qué hace Seldinger aquí? Pues Seldinger es muy importante. ¿Por qué? Porque antes de él, la colangiografía se hacía únicamente de forma preoperatoria. ¿Por qué? Por las fugas. Uno que está obstruido y le hace usted un agujero, pues va a haber fuga. Sobre todo que la aguja que usaba era 18. Todavía no sale la de Chiva. Entonces, él escribe una aguja 18, pero con una vaina plástica, la cual hacía la colangiografía, hacías el estudio y después dejabas la vainita plástica drenando para que no hubiera problema y lo pueden llevar a cirugía al día siguiente, no tenía que ser una emergencia de llevarlo inmediatamente a la cirugía. Seldinger pues tiene un lugar también en este terreno. El que sigue es Lunderquist. Me falta una fotografía que es la de Okuda. ¿Quién es Okuda? La aguja de Chiva, la aguja del 0,18 que todos utilizamos y que en realidad no hace gran daño en la vía biliar o en la renal o en cualquier otro sitio. Lunderquist describe una guía rígida. ¿Por qué? Pues porque el hígado es más duro que la arteria, por ejemplo, y se requería una guía que tuviera más cuerpo para poder introducir catéteres para drenaje o para hacer cualquier otro tipo de maniobras. Entonces la guía de Lunderquist era rígida y además tenía la posibilidad de que la pudieran dirigir un poco. No era exactamente, pero se podía un poco. Ernie Ring es el primero que empieza a hacer una forma organizada, en Estados Unidos por lo menos, a describir las aplicaciones, los usos, las contraindicaciones y resultados del procedimientos biliares. Hal Kunz describe varios dispositivos y catéteres de drenaje, prótesis plásticas. Y finalmente, este señor que les presento aquí del cabello blanco es un buen amigo, un maestro mexicano, el doctor Ramos Méndez, el cual ha hecho cosas muy interesantes. Algunas se las voy a enseñar aquí de pasada, más adelante. Este es el manguito de Burgeni, al lado izquierdo. Al lado derecho es la forma de introducir un tubo en T después de se retira el que está ahí para sacar los cálculos residuales. Y si quieren ustedes dejar un tubo en T, pues se puede meter a través de un dilatador como los de renales para sacar cálculos. La intervención en el tracto biliar obviamente no es una cosa nueva, empieza desde 1921 con Burkhardt y Müller. En el 37 se empieza a hacer punción directa de canales biliares. Seldinger en el 66 describe lo que es el avance, un catéter aguja, que ese es el avance fundamental que impulsa el desarrollo o la utilización de la técnica, tanto el desarrollo sino la utilización. Okuda, la aguja de Chiva, obviamente sin ella no habría tanta popularidad del procedimiento. Y Burgeni es el primero que encuentra una aplicación práctica para hacer algo en el tracto biliar. En mi juventud, cuando estaba yo de residente en la Universidad de West Virginia, y llegó un tipo que era muy bueno con el aparato ultrasonido, que era una cosa nueva, era la tecnología máxima que había en ese momento, y ya viendo lo que él hacía con aquello, le digo, oye, ¿no podríamos picar la vesícula biliar? Dice, pues no veo por qué no. Entonces, en perros empezamos a hacer un estudio en perros y con punción percutánea directa de la vesícula biliar. Eso fue en el 76 que estaba yo residente, 75, y el 76 se publicó esto. En 78 es Ring, Lunderquist. En el 81, en la Universidad de Minnesota también empezamos a hacer punciones directas del canal izquierdo. Antes todo se hacía por el lado derecho.
Pero a veces cuando había alguna masa, alguna cosa que no les facilitaba la entrada por el lado derecho o era un diafragma muy bajo, pues funcionar por el lado izquierdo era lo lógico. La única desventaja es que se radia uno más, eso es cierto, pues. Ahora con ultrasonido, pero no es necesario radiarse porque se mete la aguja y luego se angula el tubo y se maneja uno perfectamente sin gran problema. Otro avance importante y cardinal es el de Cope, que describe su aguja que le llaman el One Step, que son un mandril, una cánula y encima un catéter. Y entonces uno pica con la aguja del 0,18, con la de Chiva, por ahí se pasa una pequeña aguja del 0,18, se retira la aguja de Chiva y se avanza la de Cope. Entonces, ya empezando con 18 llegamos a una guía del 35. Entonces, es un avance importante. En España, Lorenzo García es una de las primeras personas que se interesan en el desarrollo de estas técnicas. Se va a entrenar a Suecia, regresa y empieza a empujarlas. Obviamente, estas son de las cosas que podemos hacer en ese sistema. Este es Luis Ramos Méndez. Lo que él hizo es ¿se acuerdan que hace un par de días se habló de la punción de urétero, a ciegas puncionar de una obstrucción, a través de una obstrucción o una desconexión del urétero a la vejiga, puncionar a ciegas? Bueno, pues esto es lo que hace Luis. Luis lo hace con es una aguja de colapinto cortada, es un set de colapinto modificado, obviamente. ¿Para qué? Para hacer esto. Es un paciente que tiene una desconexión, aquí está el árbol biliar, aquí está la aguja apuntando, aquí hay este gas, está en el duodeno, entonces este es el target, entonces avanza usted la aguja, pasa la guía y acaba con un drenaje estableciendo una conexión entre dos sistemas que están desconectados. Funciona bien, lo ha hecho es otro paciente, la misma historia, canal desconectado, gas en duodeno, aguja penetrando y drenaje puesto. Sus resultados han sido buenos, 44 procedimientos, éxito en el 86%. No ha habido gran problema que haya emergencia quirúrgica. Lo ha publicado en un libro muy interesante de radiología de vías biliares, que es lo que a él le gusta hacer. En urología, ¿a quién vemos aquí? Bueno, pues aquí está otra vez el doctor Amplas. ¿Por qué? Porque él desarrolla los dilatadores para extracción de cálculos renales. Aparte de él está ahí el doctor Smith, Arthur Smith, un doctor sudafricano, urólogo, quien llegó a la Universidad de Minnesota al Hospital de Veteranos. Y ahí se le ocurre, entre sus locuras, el empezar a hacer cosas percutáneamente que no se hacían antes en esa forma, que todo se hacía abierto. Y este señor que está al lado de él perdón. Este es un radiólogo, es Bob Miller, del Veteranos. Él fue el que empezó los procedimientos endurológicos, pero utilizando dos dilatadores de los de Dotter para hacer un tracto. Entonces era un proceso medio complicado y obviamente la extracción no se hacía a través de nada porque no había vaina, se hacía a través del tracto que se creaba, por ahí se hacían las extracciones. Entonces se le presenta el problema al doctor Amplas y él lo resuelve desarrollando los dilatadores famosos de Amplas que después los produjo la compañía Cook. Este señor que está aquí junto a mí es el doctor Clayman, que es uno del urólogo, que cuando se fue Smith llegó Clayman, joven, agresivo. Él quería hacer cirugía oncológica, urológica. Y el jefe del departamento le dijo, no, te vas a sacar piedras. Y gracias a eso se hizo un prestigio muy grande y acabó siendo jefe de departamento en otro sitio. Burgeni, ¿cuál es el papel de Burgeni aquí en esta diapositiva? Él se dilató su propia próstata con un balón de angioplastía. Tenía oclusión urinaria por hiperplasia prostática y así empieza eso. Flavio, que es este que está aquí, Castañeda, él hace trabajo en animales, dilatación de próstata, lo hace en humanos y trabaja también en la termoablación de la próstata, muy buen trabajo. Y Rush, ¿cuál es el papel de Rush en esta diapositiva? Las trompas uterinas, la dilatación de la obstrucción de la trompa uterina. Él describe la técnica y Amy Thurman es la que se lleva el nombre porque fue la que hizo los casos, obviamente. Entonces, esto podemos brincar un poco. De esta podemos brincar aquí. Esto es en el 82 empezamos a hacer casos en vivo de cursos de neurología en la Universidad de Minnesota.
Este es el grupo de aquella época. De aquí salieron aproximadamente 3 jefes del departamento de urología, el doctor Lang, que es este que está aquí, el doctor Reddy, el doctor Holbert, no, Holbert está acá, Reddy, y falta Clayman, que es el otro que no está ahí. 4 jefes de departamento salieron de la endurología. Interesante, a través de un procedimiento. Aquí está, ya casi cuando me iba yo de la Universidad de Minnesota en el 90, aquí está el profesor Ampletz y el grupo de trabajo que teníamos. Este es Hunter, que siguió de jefe cuando yo me fui. Este es un neozelandés. Este es una persona interesante, es el doctor Disegni. Él es el rabbi de Roma, es el que tiene interacciones con el Papa. Él hizo 2 años de fellowship ahí conmigo, muy buen tipo. Pioneros de la terapia endovascular en España, pues ya dijimos que José María Ríos y Manolo Mainar, pero también hay gentes que participaron al principio, como son Ricardo Tobío, Javier Santos, Leopoldo Martín Alburquerque. De todos ellos no tengo información, de los que tengo, son de las gentes que más estuvieron envueltas al principio. José María, quien ya todo el mundo conoce, se entrena en Suecia, Francia y Argelia, regresa a España y aquí en España, en Barcelona, es en donde conoce a Manolo y en un año de la residencia Manolo lo pasa ahí aprendiendo la cosa vascular. José María nace en Valencia, va a la Universidad de Valencia donde saca su título. Miren qué guapo se veía en aquella época, sin barbita de esa. Se entrena, parte en Berlín, parte se entrena en la Universidad de Lund. Parte en Algeria, con el doctor Romuni. Ahí ya trae barbita y está pelón. Los años pasan. Aquí está con la reina y con el rey. Y cosas importantes de él es uno de los miembros fundadores de lo que predecede al CIRSE, que era el Colegio Europeo de Angiografía, el cual se une con la Sociedad Europea de Intervención y se forma CIRSE eventualmente. Aquí están en una reunión en CIRSE, esto es en Grecia, creo. Ahí está Manolo, está Gunther, Barcelona, Manolo, Gunther, Ríos, no me acuerdo cómo se llama, este es Enge, este es Julian Struben y no me acuerdo quién es. Pero son gente que convivió y se desarrolló al mismo tiempo. Aquí está de acá, es otra vez Enge, Solikofer, Ríos, Manolo, Struben y Rossi. Son gentes importantes todas en CIRSE en su época. Esto de aquí es el bueno de José María, tocando el piano, era la alegría de las fiestas, la alegría de los congresos. Acá es en un congreso que fuimos a Japón, en el cual tuve la suerte y el gusto de torturar a Manolo por toda una semana. Lo hice comer pescado crudo y hojitas lampreadas, rebozadas como dicen ustedes. Claro, con harta cerveza, porque aquello para que lo tragara no era fácil. Aquí está con una par de asociadas. José María, cuando recibe decirse que llama el fellow honorífico. Aquí hay alguna reunión, ahí está Hal Kunz. Aquí estamos creo que es en Cáceres, ¿verdad? En Las Palmas con Mariano de Blas. Y aquí estamos en Japón, otra vez más. Este joven que está al lado de él es Tito Carrasco, no sé si alguna vez lo conocieron, un boliviano que trabajó mucho con Sidney Wallace. Y aquí está, se están mezclando, cuando le entregaron el fellowship distinguido de CIRSE a José María. Hablemos ahora de Manolito, al cual ya todos ustedes conocen, no nada nuevo. Hace su entrenamiento en radiología en un hospital cuyo nombre la abuela no hubiera querido ir. La abuela era republicana, pero bueno, esa es la vida. Se entrena por un año con José María en la angiografía en el Valle de Hebrón. Después se va a pasar tiempo con Grunzig y Schneider en Suiza
pasa tiempo en Minnesota, trae la angioplastía a España, la hace avanzar y la lleva muy lejos. Y una de sus grandes cosas que hizo fueron aquellos cursos famosos que se hicieron en Las Palmas, en los cursos en vivo, en pacientes. Recuerdo que los discutimos en Minnesota cuando una de tantas visitas que hizo, y me dijo, tú estás loco, eso es imposible. ¿Cómo crees que tengo yo a tener pacientes y las camas? Y guau, 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 guau. Joder, bueno, no hay bronca, no hay bronca. Y al poco tiempo él decide que sí se puede, ve las formas de hacerlo y se hacen aquellos cursos que tanta fama tuvieron y que tanta gente atendió y que tanto se entrenó. A Manolo yo lo conocí en San Sebastián. Yo fui estaban abriendo unas salas nuevas de angiografía en uno de los hospitales de allá. Di mis pláticas y después estaba yo sentado y me dice Javier Ramiro, me dice, te voy a presentar a un joven intervencionista español. Me presenta a Manolo y me dice, Manolo, tengo algo que te quiero enseñar. Y era una diapositiva con los tirabuzones. Lo que yo había encontrado en la angioplastía en perros, él lo tenía de un humano. Entonces me hizo el favor de facilitarme esa diapositiva, la cual ya lo incluí en mis trabajos subsecuentes. Es una cosa interesante cómo nos conocimos. Él ha pasado mucho tiempo en Estados Unidos, en parte en la Universidad de Minnesota como profesor visitante, posteriormente fue profesor asociado en Luisiana, de ahí se fue a Portland, donde estuvo en la Universidad de Oregón, y después cuando yo estaba en la Universidad de Luisiana, trabajó ahí cerca de 2 años conmigo como profesor y jefe de intervención, obviamente. Obviamente su gran contribución fueron los cursos en vivo de Las Palmas, pero aparte de eso ha tenido muchos. Los cursos hechos en animales en Cáceres han sido de mucho éxito. Desgraciadamente se acabaron por la falta de apoyo económico, pero tiene los otros cursos, la acaba, la motiva, en fin. Es una gente que no para. Lo último es el cuarto espacio. El penúltimo, porque ya el último sería cuando se va uno. El penúltimo es una teoría que trae nueva del cuarto espacio, que no es teoría, dice él, todos vamos a vivir más. Entonces es absurdo y estúpido el que se jubile uno a los 65 años y que alguien te vaya a mantener por 30 años, cuando no hay generación que se esté produciendo para que produzca los recursos para mantenerte por 30 años. Entonces lo que él dice es que hay que reeducar a estas personas para que sean productivas y que no sean un lastre para la sociedad. En otras palabras, pues más elegantes que las mías, pero ese es el concepto. Entre su producción, pues hay 242 publicaciones en revistas científicas, 101 abstractos, 11 libros de texto, 449 presentaciones, 500 invitaciones a presentar trabajos como profesor invitado, y ha sido director científico en demasiadas instituciones. Estos son durante los cursos en Las Palmas, ahí está conviviendo o presentando. Aquí hay una foto interesante, que está aquí, aunque no lo crean, es Enrique Clúa, este joven que se ve por aquí. Y acá obviamente a Manolito y la Leo, para los que los conocen. Esto es creo que la reunión de Sevilla, ahí está con Ricardo Tobío, su servidor y Manolito. Esto es lo que era la Universidad de Minnesota cuando Manolo pasó por ahí. La segunda vez que fue, la primera vez fue al Hospital Viejo. Este es el Hospital Nuevo. Esto es afuera del Hospital Viejo. Esta persona que está en medio era mi secretaria, era un genio, tenía una capacidad de recordar cosas. Era la que me facilitaba el inglés. Yo le decía, hazme una carta para fulano de tal, más o menos diciendo tal cosa. Y en 10 minutos tenía la carta en la mesa. Hoy todavía, estamos hablando yo salí de allí en el 93, le hablo, digo, oye, ¿te acuerdas de aquel fulano con el que yo hablaba en tal compañía? Y dice, sí, fulanito de tal. ¿Y tienes el teléfono? Sí, y lo avienta así de encima. Tiene esa capacidad que a mí me falta y nunca la tuve para empezar. Esta es una foto interesante. El profesor Uchida, quien es este que está aquí, estaba de visita en la universidad, trajo varios de sus asociados, y estábamos tomando cerveza. Mientras nos servían de comer, estábamos tomando cerveza. Y uno de sus asociados se le pasaron las copas. Se quedó ahí medio dormido y ya que lo despertaron y trajeron la comida, empieza a comer y de repente acaba con la cara en la sopa. Y el que está al lado, que este era así, de entrada, este era asociado.
Entonces, este agarró de los pelos, lo levanta y dice, este no aguanta su alcohol. El pobre japonesito. Un godo en África. Bueno, aquí son los cursos famosos, los moderó su servidor. Este señor que está atrás aquí es de la China, que trabajaba para mí en investigación, y hizo los modelos en animales, en los cursos de Cáceres, y aquí venía él a ayudarnos. Aquí está el equipo con Moisés, con Juanma y con Ricardo. Y obviamente Manolito era el equipo de trabajo del Pino. Plinio Rossi, Roche. Aquí está un Julio Palmas, joven en aquella época, su esposa, Amalia. Este es Richter, este es Lierman, este de acá es Schwarden, el que está ahí conmigo. No sé si se acuerdan de Schwarden, hacía mucho trabajo en angioplastía. Acá de este lado están los húngaros, Laszlo Horvat y Sos. Este no me acuerdo quién era. Este es Kunz, obviamente. Aquí está Ricardo, está José María. Aquí tenemos a la industria. Ahí está Gustavo León, que era el que trabajaba con Manolo. Este era el administrador. Este el que tenía la plata, o Manolo producía la plata y él la distribuía, como lo quieran ver. Javier Ramiro, León, Enrique, este joven. Y disculpen los que no me acuerdo de los nombres, pero ya la edad afecta. Esta es la primer paciente en que se hizo una prótesis aórtica en España, Manolo, ¿correcto? Es en 94. 94. Bueno, esta la hicimos allá en el curso, ¿no? Sí. 94. Sí. Aquí está el caso, antes, después y su seguimiento. Esto ya es cuando Manolo está allá en el 94 conmigo trabajando en Luisiana, con la pequeña Leo, que ahora ya es una mujer, y tiene una maestría, no sé qué tantas cosas. Estos son los cursos en animales, en Cáceres. Ahí está el profesor Lunderquist, el profesor Usón, acá está Halkunz, este es Cho, y los alumnos, obviamente. Aquí está Manolito, y esas botitas que trae ahí, creo que son las mismas botitas que trae ahora. Que no. Yo le pregunté ese día que si las hacían para hombre también. Y me dijo, tú no sabes nada. Y es cierto, pues no sé nada. Este señor que está son dos aragoneses, los dos son maños y los dos se hablan a gritos porque no hay otra forma de comunicarse entre los maños, creo. Congresos, pues aquí está, esto es en Japón, comiendo pescado crudo y hojitas rebozadas con Manolito. Rodeado siempre de la belleza. Dos veterinarias, con Héctor Ferral, hijo adoptivo, bebiendo, que es lo que mejor hace. Aquí esto es en el 2013 en Luisiana. Ahí está Manolito, está Tom Sos, está Flavio Castañeda, está Héctor, está Miguel, una gran cantidad de amigos y otros latinoamericanos. Ahí está Tom Sos, Manolo y yo. Esta es obviamente otra belleza al lado de una de sus ex-fellows, la doctora Prieto. Héctor, Manolo. Héctor, hasta parecen novios, coño. Este que está aquí es mi maestro, el doctor Amplas. Aquí ya tendría en esta época unos 88 años más o menos. Y aquí estamos en Cancún, se le hizo un homenaje al maestro. Esto es acá el CIDI en Zaragoza con Horacio de Agostino, con buen José Miguel. Esto es en el Circe de Atenas, Manolo con Verónica, una de sus ayudantes. Esto es una foto histórica. Estábamos después del Circe en Valencia, después de las sesiones, nos fuimos a echar un trago. Y encontramos esta placita por ahí, nos sentamos y empezamos a darle al scotch. Y íbamos por la tercera botella ya terminada, cuando se aparece Nacho Bilbao, que venía muy contento porque le habían dado la medalla de oro en ese año, en el Circe. Y viene, se sienta, nos empieza a platicar y se echó un trago o dos con nosotros. Y ya se iba, dice, déjenme que les invite el trago. Y le dice Héctor Ferral, dice, no quieres invitarnos. Y dice Nacho, sí, hombre, yo los invito. Y Ferral le dice, te digo que no. Y Nacho insistió, y bueno, ya se le dejó pagar.
pero cuando vio el tamaño de la cuenta, casi se le caen los calzones. Eran como 500 euros de cuenta la que pagó, pero ya no se pudo echar para atrás porque ya había insistido. Entonces, bueno, pues, y por eso estamos todos muertos de risa, porque se le avisó, pues, pero ni modo. Así pasó. Al Manolo, el año pasado, como ustedes recuerdan, le dieron el Distinguished Fellowship en la última reunión. Otros ilustres españoles, obviamente, Ricardo Tobío, que es de los Tobío, yo le digo el Toboso, que es de los que me hicieron el procedimiento acá, don Leopoldo, a quien tuvo el gusto de convivir en Sevilla, ya no nos acompaña. Obviamente Nacho, Miguel, son épocas más jóvenes de todos que las que tenemos ahora. El Cervey, pues no les voy a decir yo nada que ustedes no sepan, esta historia ya se ha platicado. Obviamente es la foto de los fundadores del congreso donde se discutió esto, por aquí creo que por aquí en esta región. El acta de reconocimiento de la sociedad, presidentes de la sociedad, los actuales o que ya salieron. Estos del primer congreso con Lorenzo García, me invitó a participar, entonces ahí estamos hablando. Y quería mostrarles a ustedes obras, textos de radiología intervencionista, de intervencionistas españoles. Este es uno de ellos, este es de Manuel Maynar, técnicas percutáneas de revascularización. Aunque no es un radiólogo o un intervencionista, lo pongo aquí porque es una persona que con Manolo hizo mucho por el desarrollo de la angioplastía en España. Es un cirujano vascular, el doctor Esteban. Esto es de Lorenzo García, que no está por aquí tampoco. Es un tratado de intervención en la patología biliar. Tiene 2 ediciones, la primera y luego la segunda. Esto es un libro muy interesante de Manolo y de José Martín Carreira, que ya se fue desgraciadamente. Es un libro de texto muy, muy completo de radiología intervencionista. Y no sé por qué le puso radiología a Manolo si no le gusta el término, pero bueno. Esto es de Miguel Ángel, la radiología intervencionista en neumología. Este es de García Medina, radiología intervencionista. Este también es de José García Medina. Este es de una persona que no conozco, pero tengo el libro, es Insuficiencia venosa crónica en la pelvis y de los miembros inferiores, Leal Monedero. No le conozco, pero me obsequió el libro, entonces lo presenté. Me falta un libro que es el primero que escribió Manolo, que lo hizo con Ricardo Tobío. Ese no lo tengo y desgraciadamente no lo tengo aquí. Y finalmente, pues, el libro blanco de la Cervey. Ya no tenemos tiempo, en un par de minutos. Lo de la angioplastía ya hablamos de que no era lo que se decía que era redistribución y compresión, sino que es fractura de las placas y separación de la media. Entonces, en unas cuantas diapositivas quiero mencionar cuál fue la utilidad de esta teoría, de presentar esta nueva forma de entender lo que pasaba. Esto es el papel original que se publicó en 1980. Está basado en estudios en cadáver. Esto que ya lo vieron es una placa de cadáver que se dilató, una angiografía en un humano, que vean que es idéntico a lo que están viendo, y en el lado izquierdo están diagramáticamente representando lo que el balón hace a la placa. O sea, no solamente afectan a la placa, sino que afectan también a la media, y eso se demuestra en especímenes. Estos son especímenes de cadáver. En la forma mínima hay disrupción, ruptura de la placa. Si ustedes aumentan el tamaño del balón o el tiempo de inflado, de insuflación, pues esa placa se separa más. Fíjense que la placa no cambia, no se ha remodelado, no se ha comprimido. Lo que estamos haciendo es estrechando la media y separando la media de la placa aterosclerótica. Y si se les pasa la mano, pues llegan a esto, a la ruptura. Hicimos estudios en animales. Esto es un caso ilustrativo, es con 2 balones, porque no había balones grandes, 2 balones, uno de 9 milímetros, se dilató la aorta de un perro. Antes, después y seguimientos. Y vean ustedes que
inicialmente hay una dilatación bastante grande y después como que se ha disminuido el tamaño, como que se ha repuesto. Pues no es así. Si ven ustedes, lo que ha pasado es esto. La media sigue rota, obviamente, y esto todo es tejido de colágeno y de cicatrización y se ha reformado el lumen en esta forma. Este es el espécimen del animal. Esto es con microscopía electrónica. Esta es una imagen de una arteria, de la pared normal de una arteria, es la íntima, elástica. Estos son los miocitos. Esto es normal también. Aquí esto es después de una angioplastía. Ven ustedes que ha desaparecido esto, que es el endotelio. Ya no está, la elástica está. Pero vean aquí abajo, en la media. Ven ustedes que esto que veían acá, estos miocitos que se veían muy bien, no están tan rotos. Ven ustedes fragmentos. Más abajo, aquí ya empezamos a ver a la semana, más o menos a los 10 días, hay estas células que son células pluripotenciales que han entrado y entran para hacer esto, para transformarse en miofibroblastos. Y más o menos se repara el daño causado. No totalmente, pero más o menos se repara. Entonces, esto es en animales solamente y lo que tenemos es en cadáveres. Pero esto, lo que vimos en cadáveres, se demostró también en humanos, en los cuales se hicieron angioplastías y luego el segmento se extrajo quirúrgicamente o al momento de la autopsia. Pero ven ustedes, es lo mismo. Aquí hay una placa muy grande, un lumen pequeño, ruptura de la íntima, separación. Y dependiendo del tamaño del balón o del tiempo de inflado, pues esto, aquí está la ruptura, esta era la placa, estaba cerrada aquí, ruptura de la placa, separación de la media, y acá la separación hay una placa excéntrica, obviamente muy separada. Esto le va a dar muchos defectos de llenado y mucha turbulencia. El problema de la turbulencia es que promueve ¿qué? Trombosis. Entonces, esto es, a la izquierda es en perros, esto es en humanos. Esta es la diapositiva aquella famosa que Manolo me regaló hace tantos años. Pero es que es lo mismo, esto que están viendo aquí son los núcleos de la célula, de los miocitos, que se han estrechado y después se retraen y quedan como un tirabuzón. Esta no es la forma normal de un núcleo. Y aquí está exactamente lo mismo en el humano. O sea, estamos haciendo eso, lo que hicimos en el perro, es lo mismo que hacemos en los humanos. No es el barotrauma famoso de que se habla. Entonces, los hallazgos claves son la ausencia de compresión del ateroma. Eso no existe, era una falsedad. Fracturas de la íntima, separación parcial de la íntima y media, aumento del diámetro de la arteria. ¿Por qué? Pues porque han lastimado la media. Entonces, eso produce que aumente el diámetro. Y esos hallazgos que se ve de disección, pues es la placa que está fracturada. ¿Para qué nos sirve esto, pues? Bueno, sí, ya lo sabemos, pero ¿a qué sirve? Eso es lo importante. Es lo mismo que se ve ahí, se comprueba obviamente con el IBUS. Ahí está, antes de un IBUS, una lesión ateromatosa severa. Aquí está el angio, se ve que hay lesiones importantes en la coronaria derecha. Y aquí está un baloncito pasado. Y aquí está el después de. Aquí ya se ve que hay ruptura de la placa, que hay separación de la media. Ven, entonces, todo esto es el neolumen que se ha creado. Esto es lo mismo que vemos en la patología. Esto que está, por ejemplo, esta de aquí la ven hace como si fuera una copia de esto, con los nuevos espacios creados por el daño que han hecho con el balón. Se oye feo, pero es la realidad, pues. Esto en un humano, obviamente después de este defecto llenado, pues es una placa muy grande. Aquí está en el IBUS y después de colocar un stent. Si sobredilatan, se les pasa la mano, pueden pasar dos cosas. Una, que es este paciente que tiene esta lesión, se le hace una angioplastía, se ve feo, lo quiso remodelar un poquito más el intervencionista y quedó perfecta. Nada más que el paciente perdió el pulso. ¿Por qué? Pues porque la placa se separó totalmente, migró a la bifurcación alboplitea y aquí está la placa que tuvo que extraerse con una trombectomía quirúrgica. La otra cosa que puede pasar es esta, que es una formación de pseudoaneurisma, como esta de aquí, como estos de acá, que son causados por un balón demasiado grande con respecto al diámetro de la arteria. Desde el punto de vista de fisiopatología, ¿qué estamos haciendo? Bueno, al dilatar la media, estamos dilatando también la parte más externa, que es lo que está en
adventicia, que están los vasa vasorums. Entonces, los dilata uno y aumenta el flujo en una forma tremenda, como el 1200% aumenta el flujo en los vasa vasorums. Y esto se demostró con estudios muy interesantes con medicina nuclear, en lo cual se hizo el doctor Craig, ahí en la universidad cuando era el fellow, y el aumento en el flujo que se produce después de la angioplastía se puede reducir con la administración de aspirina, lo cual implica que hay un papel de las prostaglandinas en este aumento del flujo. O sea, no solo hay problema hay ácido araquidónico, hay prostaglandinas, hay una gran cantidad de sustancias químicas que liberan localmente a consecuencia de la angioplastía que hicimos. Entonces, esto nos lleva, aquí está por ejemplo uno de los cambios típicos. A la izquierda tienen una carótida de perro dilatada, esto es después de la dilatación, vean que hay aumento de calibre localizado, y esto es después de la administración de un vasoconstrictor. Ven ustedes que las zonas adyacentes sí se contraen, la zona dilatada no se contrae pues porque tiene daño de la media, o sea, no hay una contractilidad normal. Entonces, desde el punto de vista de la fisiopatología, lo que tenemos es hiperemia de la pared vascular, hay un daño a la capacidad contráctil de la pared de la arteria, hay producción de sustancias vasoactivas, todo esto nos puede llevar a desarrollo de más ateroma y a depósito de plaquetas. Inicialmente es depósito de plaquetas importantes, depósito de trombo y trombosis temprana. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar todo esto? Pues, entonces, aquí es donde decimos, estos defectos de llenado tan feos que están ahí, que producen turbulencia, eran causa temprana de trombosis. Entonces, para evitar para dejar un lumen intacto con buen flujo, se pensó y se desarrollaron los stents, que es la función fundamental de un stent, es el mantener un lumen abierto sin obstáculos para que haya un flujo que sea lineal. Esto es obviamente la placa esa. Y aquí pasamos recuerden ustedes que hay un incremento en el diámetro de la arteria. Ese aumento en el diámetro es ocasionado por daño a la media. Que el daño a la media va a producir una serie de cambios de liberación de sustancias químicas, lo cual produce problemas de reestenosis. La reestenosis es un problema que todavía no tiene solución. Es secundario hiperplasia de la íntima. Sí, bueno, sí, pero ¿por qué hay hiperplasia de la íntima? ¿Y por qué hay el recoil, o sea, el retroceso de la capa elástica? Son problemas que se resuelven en parte con un stent, pero que se han tratado de localizar otras formas de hacerlos, como son los balones con emisores de drogas, como son los stents emisores de drogas, como es el balón cortante para disminuir el barotrauma. Hay una serie de medidas que se han desarrollado o de dispositivos que se han desarrollado para tratar de controlar la reestenosis. La realidad es que ninguna de todas las cosas que se han desarrollado funciona 100%. Por ejemplo, los stents emisores de drogas. ¿Qué problema tuvieron? Pues que producían trombosis temprana, o trombosis tardía, perdón, en la coronaria. Entonces, tenían que poner a estos pacientes en protocolos con anticoagulantes, los cuales tienen sus propios problemas. O sea, nada es perfecto de lo que hay. Después vinieron otras cosas. Vino la aterectomía, vino el láser, vino la braquiterapia, vino la crioterapia. Nada ha servido. Los láseres ya regresaron, las aterectomos ya regresaron. Sigue el mismo problema, sigue habiendo problemas de embolización de fragmentos y sigue habiendo necesidad de la angioplastía. Lo único que ha funcionado bien a lo largo de todos estos años, aunque tenga sus problemas, es la angioplastía. Obviamente, los stents tienen un papel que en el futuro se vaya a mejorar, que tal vez el bioabsorbible tenga un papel, tal vez, no lo sabemos, que se hagan otros desarrollos de tipo biomédico, es posible, pero en realidad no sabemos para dónde vamos ni a dónde vamos a llegar. Pues muchas gracias a todos y espero que los jóvenes que estén aquí o que estén en la sociedad despierten y empiecen a luchar por sacar esto adelante, por mejorar
los problemas que existen y por resolverlos, para que en el futuro los que necesitemos el procedimiento nos lo hagan y no tengamos los problemas que tienen los pacientes en la actualidad. Gracias y muy amables. A pesar de que